práctico con la solución propuesta. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos los chicos. Hoy veo que son como más de 30, 34 hasta ahora, más nosotros dos. Bueno, hoy comenzaríamos con bienes de cambio. Vamos a tratar de resolver un práctico orientado a pruebas sustantivas, tratando de validar, digamos, los saldos de ese rubro, a ver cómo están, aplicando algunos procedimientos para que nos permitan reunir alguna evidencia para opinar si ese rubro, esa afirmación es válida o no, ¿no? No hablamos aún de bienes de cambio, pero bueno, así como todos los otros rubros, caja y bancos, crédito por venta, bienes de cambio también va a tener sus características, qué es lo que dice la resolución técnica que debe ir incluido dentro de bienes de cambio, cuáles son los riesgos que podría llegar a presentar un poco ese rubro en particular, y cuáles serían los objetivos de auditoría que tendríamos que tener al elaborar el programa para el análisis de ese rubro, ¿sí? Como siempre les dije, cada programa va a depender de la evaluación que hagamos en lo interno. ¿Qué opinión nos merece el control interno que tiene establecido el ente, la evaluación que hayamos hecho? Y bueno, una vez definido, por supuesto, vamos a proceder a hacer algunas pruebas sustantivas tratando de reunir elementos para validar el rubro, ¿sí? No, por más confianza que deseemos depositar en los controles, siempre vamos a tener que hacer alguna prueba sustantiva también. Y bueno, los prácticos, no vi el práctico que subimos ahora, lo vamos a ver, lo voy a ver cuando lo dé Fernando. Siempre es una representación simplificada de la realidad, y en este caso seguramente que va a consistir en un práctico con algunas pruebas sustantivas, tratando de ver un poquito si corresponde hacer algunos ajustes o no, y ver cuál sería el saldo correcto del rubro, ¿sí? Así que, bueno, chicos, los dejo con Fernando un ratito para intentar resolver el ejercicio, y estamos acá para cualquier duda que se le presente. ¿Sí, Fernando? Te dejo con los chicos. Bueno, Después buenas noches. vamos mechando con algunos temas de control interno o algunas cositas para ir comentando. ¿Sí? Está bien. Bueno, chicos, yo subí un práctico hoy ahí en los documentos. No sé si los llegaron a ver, por favor, si lo vieron, si lo pudieron bajar. Me gustaría que me estén comentando si pudieron tener acceso al práctico que se llama Pandemia Sociedad Anónima. Es un práctico de bienes de cambio, es corto, pero vamos a ir tratando de visualizar todos los problemas que podemos llegar a tener cuando vamos viendo bienes de cambio. A través de las pruebas sustantivas, nosotros tenemos que validar la existencia de los bienes de cambio, la integridad de los bienes de cambio, la propiedad de los bienes de cambio, que estén bien valuados y que estén bien expuestos. Es decir, que de alguna forma, cuando tomamos conocimiento del ente, vamos a interiorizarnos acerca de qué producto o servicio vende, para pasar después a ver cuáles son los controles que funcionan con respecto a los bienes de cambio,
Y en función de eso vamos a realizar una planificación de las tareas de auditoría. Dentro de esa planificación de tareas de auditoría, nosotros tenemos que lograr validar la existencia de los bienes, la propiedad de los bienes, la integridad de los bienes, la evaluación de esos bienes y la exposición de esos bienes. Esto de la validación de la propiedad, existencia, integridad, evaluación y exposición se da para todos los rubros. En todos los rubros nosotros tenemos que validar esa información para decir que es, en los estados contables, que es razonable la información que estamos exponiendo. En el caso de los bienes de cambio, vamos a ver que la empresa nos va a brindar la información que tiene sobre los bienes de cambio y que nosotros debemos validar con los saldos contables. Es decir, muchas veces la empresa nos puede dar la información contable directamente o nos puede dar la información contable y nos puede dar una información de algún tipo de control interno que usen para verificar la existencia, para verificar ellos que utiliza la empresa para hacer su control interno. En este caso nosotros vemos que de inicio tenemos una planilla que contiene la información que surge de las fichas de inventario. Con respecto a los bienes de cambio, nosotros vamos a tener en general dos formas de llevar las existencias y determinar el costo de la mercadería dentro de una empresa. Una es el método de diferencia de inventario, que es un método simple, que se utiliza la fórmula de existencia inicial más compras menos existencia final igual al costo de la mercadería vendida. Ese es un método simple que se utiliza habitualmente en empresas pequeñas, con poco movimiento, que no tienen una estructura muy formal establecida, habitualmente pequeñas empresas, empresas familiares, porque no nos permite un control muy exhaustivo de cuáles son las diferencias que se producen en la mercadería. Entonces, en esos casos se utiliza la fórmula de diferencia de inventario y todos los costos de la mercadería y todos los resultados que se producen como pérdidas por deterioro, pérdidas por obsolescencia, un faltante, van todos directamente a la cuenta de mercadería, de costo de mercadería, determinando un resultado en cierta forma bruto, ¿no? En el caso de inventario permanente es diferente, porque en el caso de inventario permanente, la empresa maneja la ficha del producto en forma individual. Por ende, lo que hace es, cada vez que adquiere un producto, da de alta en la ficha ese producto, y cada vez que vende ese producto, da de baja en la ficha de ese producto. Es decir, en este caso nosotros tenemos 4 productos: veladores, ventiladores, caloventores y estufas. A medida que la empresa va adquiriendo veladores, va dando de alta en la ficha de veladores la cantidad de veladores que va adquiriendo. A medida que va vendiendo, va dando de baja. Esa es la técnica contable por la cual, a medida que se realiza una venta, se realiza el costo de esa venta. Esto es inventario permanente y cada vez que la empresa hace una toma de inventario, coteja el resultado real de las unidades físicas con el saldo contable y la diferencia lo ajusta con la cuenta diferencia de inventario. En el caso del inventario permanente, los ajustes se hacen todos contra costo de mercadería vendida. Estos dos
mecanismos o procesos de determinación del costo de la mercadería vendida, ustedes los tienen que dominar. Esto es contabilidad básicamente, ¿no? Entonces, entendiendo que ustedes entienden los dos sistemas, que ustedes saben cómo se contabiliza en cada uno de los casos, ya sea al cierre del ejercicio, en el caso de diferencia de inventario, o a medida que van haciendo cada compra y cada venta, o cada vez que determinan un faltante, o un deterioro, o una pérdida de obsolescencia, u otro hecho que pueda aumentar o disminuir el valor de la mercadería, ustedes van a ir dando de alta o de baja esa mercadería en la ficha para el cierre, cotejar el saldo de la ficha con las unidades físicas reales existentes y hacer un ajuste para llevar el saldo al valor de las existencias físicas reales. Eso es contabilidad. Sabiendo todo ese proceso, sabiendo qué asiento hizo la empresa para llegar hasta el saldo al cierre del ejercicio, en el caso de que ustedes determinen que existe un error, una inconsistencia o una omisión, el asiento de ajuste lo van a poder determinar correctamente. ¿Está? Fíjense que en este caso nosotros partimos, ¿hasta acá se va entendiendo? ¿Me están escuchando? ¿Se entiende? Se escucha bien, Fernando, se escucha bien y bueno, yo entiendo, pero ellos acá te dicen que sí, te están contando Perfecto. que no están entendiendo. Bien. Yo me voy a ir directamente al chat, así los voy viendo. Bueno, en este caso nosotros partimos con la información al cierre del ejercicio X7 y vemos que en el rubro de bien y cambio el saldo contable es 53.100. Si nosotros observamos la planilla... Fernando, ¿vos no podés compartir el documento? Está compartido en el aula virtual. Yo no tengo porque no tengo, mi computadora tiene un software muy viejo porque lo utilizo para usar el software contable que tengo en la oficina, entonces no puedo avanzar por ese lado. Pero de todas formas, todos lo tienen en el aula virtual, ¿eh? ¿Hay alguno que no pudo acceder al práctico? Me imagino que no, porque está en el aula virtual y está accesible a todos. Bueno, sí se ve en el aula virtual, dicen todos. Se ve en el aula virtual, perfecto. Sí. No hace falta que yo esté mostrando, me parece que va a ser más lenta la explicación y la charla en el caso de que yo me ponga a mostrar en la pantalla. Si les parece, tienen alguna duda en cualquier momento, me pueden parar y yo les explico sin problemas y puedo volver a repetir y volver a repetir la explicación sin ningún inconveniente. Entonces, partimos con un saldo contable según el práctico de 53.100. Me dice que tome inventario al 31 del 12 en su almacén principal, realizando los ajustes correspondientes. ¿Qué significa realizando los ajustes correspondientes? Significa que toma el saldo que tenía en la ficha, que es el saldo de la primer planilla. Si ustedes pueden observar, dice veladores 200, precio unitario 400, precio total 8.000. Ese es el saldo de la ficha de inventario que tiene la empresa. Esa ficha de inventario la coteja con el recuento físico que realizó, que se ve más abajo, donde hay 150 veladores, 270 ventiladores y 100 caloventores. La diferencia entre ambos, la empresa lo ajusta, hace el ajuste correspondiente. Es decir, en el caso de los veladores, nosotros vemos que tenía 200 veladores a 40 pesos cada uno, 8.000 pesos era el saldo de veladores.
Cuando vamos a la existencia física, vemos que la empresa hizo un recuento de 150 veladores. Entonces, ¿qué hizo la empresa una vez que recontó que había 150 veladores? Procedió a hacer el ajuste. ¿Cuál es el ajuste? ¿Cómo se ajusta una existencia en menos de un bien de cambio en el método de diferencia de inventario? Como cuando la empresa determinó que había 150 veladores en lugar de 200, lo que hizo fue dar de baja esos 50 veladores, reconociendo una diferencia de inventario negativa y disminuyendo bienes de cambio. Eso hizo la empresa para poder llegar a 150 veladores. ¿Está? Ahora, cuando vamos a las notas, vemos que la diferencia se debe a que, ante el temor de un aumento de precios de este artículo, decidió abonar una compra antes del cierre del ejercicio, contabilizando en ese momento la misma. O sea, contabilizó una compra antes del cierre del ejercicio. Pero las mercaderías fueron recibidas recién con posterioridad al cierre del ejercicio. Lo que tenemos que analizar acá es qué hizo la empresa y qué debió haber hecho la empresa. ¿Qué hizo la empresa? Contabilizó una compra. Hizo bienes de cambio, IVA a proveedores. ¿Está bien? ¿Es correcto eso? Cada vez que doy de alta una mercadería, doy de alta la mercadería a la cuenta que corresponde. Puede ser la cuenta veladores en este caso, puede ser la cuenta bienes de cambio. Reconozco el impuesto y reconozco la deuda con el proveedor. Eso la empresa ya lo hizo porque es lo que nos dice el práctico. Ahora, también nos dice que llegó al cierre del ejercicio y ajustó. Es decir, que cuando fue a ver que había 150 veladores en lugar de los 200, dio de baja esos 50 veladores. ¿Cómo los dio de baja? Haciendo el ajuste. Diferencia de inventario como un resultado negativo a bienes de cambio por las 50 unidades por 40 pesos. Eso ya hizo la empresa, todo eso hizo la empresa. Ahora, ¿hizo bien eso? No, hizo mal. ¿Por qué? Porque no tendría que haber contabilizado una compra en principio, sino que era un anticipo a proveedores. Y, por otro lado, como contabilizó una compra, tuvo un resultado negativo, diferencia de inventario, que tampoco correspondía. Entonces, el ajuste en este caso es dar de baja la diferencia de inventario y reconocer la deuda con el proveedor. Perdón. En este caso, lo que tenemos que hacer es reconocer el anticipo al proveedor y dar de baja la diferencia de inventario negativa. ¿Se entiende? Entonces, el asiento va a ser anticipo a proveedores, a diferencia de inventario, a IVA. Quiero saber si eso se está entendiendo. Eso está en la solución propuesta que yo le mandé. Es el primer ejercicio en veladores. ¿Por qué no tocamos la cuenta bienes de uso o veladores? Porque en mi saldo contable, si ustedes ven la planillita, la planillita que está en la solución a continuación de los asientos, van a ver que el total de 150 veladores más los 270 ventiladores más los 100 escaloventores más los 900
más los 900, más las 900 estufas, me da 53.100. ¿Está? Bueno, ahora, hasta ahí está el ajuste por los veladores. ¿Está? Después vamos a tener que analizar los movimientos que tienen los ventiladores. Si ustedes miran los ventiladores, vamos a tener una planilla que nos dice cuáles fueron los últimos movimientos de compra y de venta anteriores al cierre, anteriores y posteriores al cierre. Antes del recuento físico, nosotros vemos que tenemos los datos del corte de la documentación. Este dato del corte de la documentación, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar hasta qué documento o hasta qué movimiento debe ser contabilizado antes del cierre y qué movimiento debe ser contabilizado con posterioridad al cierre del ejercicio que estamos auditando. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que el último informe de recepción emitido es el 1300. Quiere decir que los informes de recepción que tengan un número de 300 o menor a 300 deben ser contabilizados por mercadería que fue recibida antes del cierre del ejercicio. Y los informes de recepción con un número del 301 en adelante va a ser mercadería que fue recibida con posterioridad. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder determinar si la compra o la venta se perfeccionó en el ejercicio en el que nosotros estamos auditando. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta entonces el corte de la documentación y las condiciones de compra y las condiciones de venta. Nosotros, para poder armar los prácticos, partimos de determinadas premisas. Porque si no sería imposible transmitirle la cantidad de datos necesarios para que hagan un práctico en 2 o 3 hojas. Entre las premisas que nosotros establecemos es que la información que le brindamos es correcta, salvo que nosotros le digamos que hay algo que está mal o que de los datos del práctico surja que hay algo que está mal. Esperen que voy a ver una de las preguntas acá. Dice, al cierre, si uso la cuenta veladores para reconocer la diferencia de inventario, está mal. ¿Por qué está mal, Ricardo? Porque vos, al cierre del ejercicio, tenías 150 veladores y el valor contable de esos 150 veladores era 150 por 40, 6.000 pesos. Vos ya tenías los 6.000 pesos. Si vos utilizás la cuenta veladores, vos vas a estar incrementando el valor de veladores incorrectamente, porque vos al cierre tenés 150 veladores. ¿Se entiende? Es decir, la empresa ya llevó de su ficha, que estaba incorrecta, que tenía 200 unidades, hizo el ajuste y lo llevó a 150 unidades. La pregunta era si la empresa utilizó esa cuenta. La cuenta veladores, ¿para qué? Para dar de baja la mercadería o para reconocer la diferencia de inventario. No, profe, para reconocer la diferencia de inventario. Esa sería la pregunta. La forma de reconocer la diferencia de inventario es utilizar una cuenta de resultados de diferencia de inventario. Ah, claro, pues si no queda sobrevaluado.
el tema es, ¿por qué no da de baja los bienes de uso? ¿Por qué no da de baja veladores? No da de baja veladores porque ya lo había dado de baja. El problema no era que estaba mal dado de baja veladores, era correcto. O sea, no tenía 200 veladores, tenía 150. El problema es que en lugar de reconocer que en realidad había contabilizado mal una compra que era un anticipo a proveedores, reconoció que era una diferencia de inventario. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos haciendo es reconocer con el asiento de ajustes anticipo a proveedores a diferencia de inventario. Anticipo a proveedores, estamos reconociendo el anticipo a proveedores que realizó la empresa, y a diferencia de inventario estamos anulando la diferencia de inventario mal contabilizada por la empresa. De esa forma. ¿Está? Bueno. Sigo. Lo que le decía con respecto al tema de el corte de la documentación es que nos permite separar qué operaciones se fueron perfeccionando durante el ejercicio y qué operaciones se terminan de perfeccionar con posterioridad al ejercicio. Ahora bien, ¿para qué nos sirve eso? Eso nos sirve específicamente para aplicar el criterio de lo vengado, es decir, reconocer en qué ejercicio se produjo el resultado, que es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a los saldos contables. Tenemos que reconocer en qué periodo se produjo el resultado. Fíjense ustedes que en la planilla de las compras, nosotros teníamos de existencia real 270 unidades. Y en la planilla de inventario la empresa tenía 300 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hizo la empresa? Hizo un ajuste, diferencia de inventario a ventiladores por las 30 unidades, para dejar en 270, que era lo que realmente tenía. Si nosotros nos ponemos a analizar cuáles fueron los últimos movimientos al cierre del ejercicio, vemos que la empresa tuvo 4 compras cercanas al cierre. La primera compra fue recibida con anterioridad al cierre del ejercicio y fue facturada, fue registrada, porque la registración se hace con la fecha de factura dentro del ejercicio. O sea que en ese caso es correcto. Es correcta la registración y no hay que hacer ningún asiento de ajuste. En el segundo caso, se recibió antes del cierre, pero se contabilizó con posterioridad al cierre, porque la fecha de la factura era posterior al cierre. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No contabilizamos una compra, es decir, no hicimos el asiento bienes de cambio IVA a proveedores. Pero como sí recibimos la mercadería, esa mercadería al cierre nos tuvo que haber sobrado. O sea que al cierre lo que tuvo que haber hecho la empresa es haber hecho un ajuste por esa mercadería, reconociendo más mercadería y reconociendo una diferencia de inventario positiva. ¿Cómo solucionamos este ajuste? Damos de baja esa diferencia de inventario positiva, o sea, diferencia de inventario, IVA, a proveedores, y reconocemos la deuda con el proveedor. O sea, la compra fue real. Tenemos que reconocer la deuda con el proveedor. La mercadería, ¿la tenemos que reconocer? Sí, porque estaba al cierre del ejercicio. Lo que pasa es que como estaba y no habíamos contabilizado la compra, en la ficha no figuraba esa compra. Entonces nos sobró mercadería, hicimos el ajuste y reconocimos la diferencia de inventario positiva.
Ahora lo que hacemos es reconocer, anulamos esa diferencia de inventario positiva, haciendo diferencia de inventario, IVA a proveedores. Cristian me dice, por lo tanto, debemos hacer un versus informe de recepción y factura, pero prestando atención al informe de recepción. Sí, nosotros lo que debemos hacer, Cristian, es ver la realidad económica del hecho. Eso tenemos que ver. Tenemos que ver si, para eso ustedes, como dice Fabián, cuando empezaron la facultad, vieron introducción a la contabilidad, vieron todas las contabilidades y entre una de las cosas vieron derecho comercial. Y vieron derecho civil. Y en derecho civil vieron que la compra-venta se perfecciona con la entrega del bien, salvo que haya un pacto distinto. Es decir, que en todos los casos que nosotros no digamos nada, la compra o la venta se va a perfeccionar cuando se entrega el bien. En este caso, el informe de recepción 295 nos dice que recibimos el bien, que nos entregaron el bien, entonces se perfeccionó la compra. Que es lo que nosotros tenemos que ver, por un lado. ¿Se perfeccionó o no la operación? Sí, se perfeccionó porque ingresó antes del cierre. Ahora vamos a ver la otra realidad, la realidad contable. ¿Se contabilizó o no se contabilizó? No se había contabilizado. Entonces debemos reconocer la deuda con el proveedor. En el asiento hacemos a proveedores. ¿Tá? Ahora, si no reconocimos la compra, pero ingresó la mercadería, esa mercadería nos tuvo que haber sobrado. Y al cierre tuvimos que haber hecho un informe, una diferencia de inventario positiva. Entonces, lo que hacemos es, anulamos la diferencia de inventario positiva haciendo diferencia de inventario, el IVA, que siempre el IVA le vamos a deber al proveedor, a proveedores. Cuando yo pongo IVA, no pongo ninguna aclaración, nada al respecto, porque en realidad la cuenta de IVA esta no es una cuenta impositiva de IVA que implica que si yo reconozco ese IVA, por ejemplo, en este caso de la compra facturada, el 1 del 1 del X8, me facturan una compra y esa compra está facturada el 1 del 1 del 8. Yo el 12 del X7 no puedo contabilizar ese crédito fiscal porque no está facturado. Y entre uno de los requisitos es que el IVA tiene que estar facturado. O sea, impositivamente todavía no es un IVA crédito fiscal. Ahora, ¿es un crédito impositivo? Sí. Entonces, ya, más allá de que ustedes después puedan, en cierta forma, ir separando de todos los créditos fiscales que fueron facturados y que se pueden computar en la declaración jurada, y por otro lado van a tener que tener los créditos fiscales que no fueron facturados, pero que son créditos fiscales, porque ustedes al proveedor le deben, y le deben el impuesto. O sea que le deben la mercadería más el impuesto. No se lo van a poder computar en diciembre, pero en enero se lo van a poder computar, o sea que sigue siendo un crédito fiscal contable. No tiene todas las características de un crédito fiscal de IVA que puede ser computado en el mes 12. Por eso ustedes van a tener que ir, en todos los casos, ir determinando realmente qué es lo que sucede con cada una de las operaciones. Fijémonos la que sigue. La que sigue es una compra que fue recibida con posterioridad al cierre. Quiere decir que es una compra que no se perfeccionó. No fue real la compra. Pero como la factura ya había sido remitida, nuestro proveedor la emitió el 30 del 12, o sea, durante el ejercicio que estamos auditando, al recibir esa factura se contabilizó. Quiere decir que nosotros contabilizamos como una compra. ¿Qué hicimos? Viene de cambio y iba a proveedores. Cuando fuimos a nuestra ficha de inventario,
esa mercadería, bienes de cambio, cuando hicimos bienes de cambio y IVA proveedores, ese bien de cambio se incrementó la existencia en nuestra ficha de inventario. Pero la mercadería no estaba, porque había ingresado con posterioridad al cierre. Quiere decir que nosotros lo que hicimos, la empresa lo que hizo tuvo que haber hecho una diferencia de inventario negativa. Dio de baja esos bienes. O sea, hizo diferencia de inventario a bienes de cambio, para dar de baja esos bienes que no habían ingresado al cierre. ¿Cómo corregimos eso? Habíamos contabilizado la compra, o sea, contabilizamos una deuda con el proveedor. Damos de baja proveedores. Y habíamos contabilizado una diferencia de inventario negativa con posterioridad al cierre cuando nos dimos cuenta que esa mercadería no estaba. Entonces lo que hacemos es anulamos esa diferencia de inventario a diferencia de inventario. Ahí va reconociendo, obviamente, el crédito ese, en este caso sería un débito fiscal dando de baja un débito fiscal. No, perdón, dando de baja un crédito fiscal. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Te van siguiendo, Fernando. Me van siguiendo, perfecto. Bueno, en el último movimiento de la compra es una compra que ingresó con posterioridad al cierre y se facturó con posterioridad al cierre, o sea que no hay que hacer nada. Lo mismo pasa con la primera, que fue antes del cierre y se contabilizó antes del cierre, o sea que es correcta. En ninguno de los dos casos hay que hacer nada, porque está bien hecho. Ahora bien, vamos a las ventas. En este caso tenemos una en un sentido y la otra en otro. Lo mismo. En el primer caso, salió la mercadería, o sea, le entregamos la mercadería antes del cierre, pero la contabilizamos con posterioridad al cierre. O sea, no se contabilizó la venta. ¿Qué se hizo? No se contabilizó la venta, pero como la mercadería había salido, al cierre del ejercicio nos tuvo que haber faltado esa mercadería, entonces reconocimos una diferencia de inventario negativa. O sea, hicimos diferencia de inventario a bienes de cambio. Eso estaba mal. Y también estaba mal no haber reconocido la venta. Entonces, lo que debemos hacer es reconocer la venta por un lado, deudores por venta, a ventas a IVA, y por el otro lado, reconocer el costo de esa venta. Es decir, costo de mercadería vendida a diferencia de inventario, anulando la diferencia de inventario negativa que habíamos reconocido en forma errónea. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Sí, te sigo. Bien. Bueno. Y en el otro caso es la inversa. Vemos que tenemos el remito salió con posterioridad al cierre, pero fue facturada durante el cierre. Es decir, se hizo deudores por venta, a ventas, a IVA, durante el ejercicio, y costo de mercadería vendida a mercadería. Y después se hizo mercadería a diferencia de inventario. Porque una vez que se dio de baja la mercadería, cuando fuimos a contar, la mercadería realmente estaba. O sea que reconocimos una diferencia de inventario positiva. Entonces, por un lado tenemos que anular la venta, porque no fue una venta. Ventas IVA a deudores por venta. Y por el otro lado, debemos anular la diferencia de inventario positiva y anular el costo. Entonces hacemos diferencia de inventario a costo. ¿Se entiende hasta ahí? Claro, es una venta del periodo siguiente, Cristian, exactamente. Que nosotros, en este caso,
no nos influye. Nosotros simplemente tenemos que ver que como se contabilizó en este ejercicio, debemos corregir esa mala contabilización. Pero tenemos que, para poder corregir esa mala contabilización, tenemos que saber qué fue lo que hizo la empresa cuando contabilizó mal. Y en el caso del método de diferencia de inventario, usted tiene que saber que la empresa, cuando contabiliza una venta, hace deudores por venta a ventas a IVA y a paso seguido hace costo a mercadería. Entonces, esas dos cosas están mal hechas. Hay que revertir las dos. El problema es que después de hacer costo a mercadería, cuando llegó el cierre, o sea, si hubiérase hecho solo eso, uno da vuelta a los dos asientos y termina el ajuste. Pero el problema es que como hizo costo a mercadería y dio de baja la mercadería, y esa mercadería realmente estaba, tuvo que haber con posterioridad reconocido una diferencia de inventario positiva. Entonces volvió a dar de alta mercadería y reconoció la diferencia de inventario. Acá lo que hay que hacer es dar de anular el costo y anular la diferencia de inventario. Yo le voy a hacer una corrección en el práctico porque evidentemente cuando estuve corrigiendo me salté algo. El saldo, anoten, el saldo contable es 50.600, que surge del cuadrito que está con posterioridad a todos los asientos de ajustes, que si ustedes ven, hay dos asientos de ajuste, dice saldo contable 53.100, eso es 50.600. El primer cuadrito es lo que está transcrito del cuadro del primer cuadro en el parcial, solo que hay en el práctico, solo que ahí no está sumarizado. Y el segundo cuadro es de las existencias reales que se toma el inventario, solo que yo inicialmente puse 150, sin querer puse 150 caloventores y en realidad había 100 caloventores en forma real. Eso me da 50. Si ustedes corrigen ahí, me va a dar 50.600. ¿Se entiende eso? ¿Están viendo el error ese? O sea, el saldo contable es 50.600, no 53.100. Es decir, el saldo contable surge de 150 veladores por 40, 6.000, 270 ventiladores por 30, 8.100, 100 caloventores por 50, 5.000 y 900 estufas por 35, 31.500. 50.600. Ese es el total del rubro. ¿Está? Bueno. Ahora, nos vamos a los caloventores. Nosotros teníamos en la ficha de inventario 150. Cuando vamos a ver que hay 150 caloventores, 100 caloventores realmente, y vamos a la explicación que nos da el práctico y nos dice que en realidad hay 150, pero que 50 unidades en realidad fueron recibidas en consignación. ¿Qué significa que fueron recibidas en consignación? Que esas unidades no son nuestras, no nos pertenecen. Por ende, cuando se hizo el recuento físico, no se contabilizó esa mercadería con un criterio correcto, porque no son nuestras. O sea, hay que tomarlas para saber que hay 50, hay que contabilizarlas para reconocer que nosotros tenemos en nuestra propiedad esas 50 unidades, pero no tenemos que recontarlas a efecto de determinar el saldo contable. Eso lo hizo bien la empresa. El problema es que, como lo había contabilizado como una compra, cuando llega el momento del cierre, recuenta que la empresa dice, bueno, hay 100 unidades de caloventores y aparte están estas 50 que son en consignación. La ficha me dice, como contabilicé que una compra en el ejercicio, que había 150 y la existencia real era 100 unidades. Por ende hace un ajuste. El ajuste es diferencia de inventario a bienes de cambio.
por eso a 50 unidades, reconociendo que tiene artículos de menos. Eso está mal. Lo que tenemos que hacer es, si contabilizamos una compra, anular esa compra. Es decir, tenemos que hacer proveedores, dar de baja proveedores. Pero como hicimos un ajuste ya de los bienes de cambio reconociendo una diferencia de inventario negativa, debemos anular esa diferencia de inventario, entonces hacemos proveedores a diferencia de inventario. ¿Se entiende cómo yo voy anulando los distintos resultados y anulando los distintos ajustes que va haciendo la empresa? Entonces, el asiento de ajuste en este caso va a ser proveedores a diferencia de inventario. Proveedores lo acredito, lo debito, anulando la deuda que se reconoció cuando se contabilizó la compra. Y diferencia de inventario, acredito, anulando la diferencia de inventario negativa que se reconoció cuando al cierre del ejercicio se hizo el ajuste para llevar los caloventores de las 150 unidades que tenía la ficha de inventario a las 100 unidades que había recontado como existencia final al cierre. Y por otro lado, me dice que las estufas, usted pudo satisfacerse de la razonabilidad del saldo expuesto. O sea que en ese caso, las estufas están bien. Hasta acá es la explicación de esto. Si ustedes miran después los mayores, vamos a corregir también el mayor de bienes de cambio, 50.600. Bienes de cambio yo no toqué. No toqué porque cuando analizo la información, el recuento me dio las unidades correctas de cada una de las unidades que yo tenía. O sea que no tenía que tocar bienes de cambio en este caso. Todos los asientos de ajuste los fui haciendo contra el ajuste, el posible ajuste incorrecto que pudo haber hecho la empresa, que era diferencia de inventario, ya sea debitando o acreditando diferencia de inventario. Ahora bien, fíjense ustedes, cuando ustedes tienen los casos de bienes de cambio, para poder ir avanzando mejor en el análisis digamos, como tener más alternativas, porque hay pocos casos de diferencia de inventario, pueden analizar qué pasa para el práctico, qué pasa en el caso de que la empresa lleve diferencia de inventario o en el caso de que la empresa lleve inventario permanente. Fíjense ustedes, vamos al caso de veladores. Nosotros teníamos 200 veladores en la ficha de inventario. Pongámosle que en lugar de una ficha de inventario hubiese sido simplemente un listado de bienes. Porque en el caso de inventario permanente, en el caso de diferencia de inventario no se lleva una ficha por cada uno de los productos. Pongámosle que la empresa tenía esta planilla de bienes y después lo que hizo fue ajustó a las utilidades al recuento físico real que realizó con posterioridad. Si ya hizo el ajuste, todos los ajustes, en el caso de veladores, que nosotros el ajuste que hicimos fue anticipo de proveedor a diferencia de inventario, iba a ser anticipo a proveedores a costo de mercadería vendida. En el caso de los ventiladores, cada vez que utilizamos la cuenta de diferencia de inventario, se iba a utilizar la cuenta costo de mercadería vendida.
de nuevo no íbamos a tocar bienes de cambio, porque si nosotros miramos la planillita esa que tenemos que me da 50.600, corregimos, nuestra existencia al cierre es 50.600, ya no tenemos que corregir. Esto le tiene que servir porque en algunos casos no está organizado de esta forma y en cierta forma uno sale de un valor contable distinto al que corresponde, pero al cierre del ejercicio, ustedes lo que tienen que cotejar es cuántas unidades reales había, cuál era el costo de reposición de ese bien y que la sumatoria de las multiplicaciones le den el valor que debe estar expuesto en bienes de cambio. Este práctico originalmente tenía otras diferencias que hacían que tenga otro tipo de corrección. Pero lo que quiero es que cada vez que ustedes se encuentren con un práctico que utiliza el método de diferencia de inventario, que es en cierta forma un poco más sencillo, lo vean y lo analicen qué pasaría en el caso de que de que sea inventario permanente. Fíjense en el caso de ventiladores. Vamos a analizar el caso de los ventiladores. La primera factura, la primera compra no había que hacer nada, dijimos. En la segunda compra, que había sido recibida antes del cierre, pero contabilizada con posterioridad al cierre, es decir, el informe de recepción 295, ¿cómo sería la corrección en este caso? Nosotros tendríamos que contabilizar la compra, porque no fue contabilizada, o sea que sería costo de mercadería vendida, IVA a proveedores. Porque la mercadería, ventiladores, ya sabemos que tenemos 270 unidades en existencia. O sea, eso no debe variar. Simplemente imputamos la diferencia al costo. Y en el caso del informe de recepción 301, pasa algo similar, pero a la inversa. Proveedores a diferencia de inventario. La mercadería no había ingresado, no le debíamos al proveedor, anulamos la deuda con el proveedor. Y como la mercadería sí se había contabilizado una compra, la diferencia se ajusta contra costo de la mercadería vendida. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se van entendiendo lo que le voy diciendo? Fíjate, distinto va a ser el caso de las ventas. Acá. Fíjense la primera venta. La primera venta, que es el remito 188, yo tengo que contabilizar la venta. Que no la contabilice. Deudores por venta, venta. Ahora, cuando yo hice el costo, ya tomé las existencias reales y no tengo que ajustar el costo, porque yo no determiné una diferencia de inventario. Directamente en la fórmula global ya consideré el costo en forma correcta. Entonces, el costo está bien contabilizado, no hay que tocar. En el caso del remito 188. Porque en el caso del remito 188 yo lo que estoy haciendo es, en el método de diferencia de inventario, estoy mejorando la información. Estoy diciendo que lo que yo había contabilizado como una diferencia de inventario en realidad es costo. En el método de diferencia de inventario, como el resultado es un resultado más bruto, más que tiene una discriminación, todo es costo. O sea, yo no voy a estar discriminando qué es costo y qué es diferencia de inventario.
En el caso de inventario permanente sí voy a estar discriminando. Entonces, por eso modifico realizo un asiento de ajuste y voy reconociendo en forma diferente, en forma individual, los resultados que son distintos, ¿está? Y en el remito 191 pasa lo mismo, pero a la inversa. Tengo que anular la venta y no tengo que realizar el asiento de costo, porque este asiento de costo, diferencia de inventario a costo de mercadería vendida, lo que me permite es perfeccionar mi información. Y en el caso de inventario, de diferencia de inventario, yo directamente está todo incluido dentro del costo, no hay nada que modificar. En el caso local de ventores, si vemos local de ventores, teníamos una compra, acá sí, es lo mismo. Debemos anular la compra que se contabilizó en forma errónea, o sea, damos de baja a proveedores, hacemos proveedores, a diferencia de inventario, no iríamos a diferencia de inventario, iríamos a costo. Porque como reconocimos una compra, incrementamos erróneamente nuestro costo. Lo que hacemos es, damos de baja ese pasivo mal reconocido y corregimos nuestro costo de mercadería vendida que fue incrementado en forma incorrecta. ¿Se entiende hasta ahí? Mientras ustedes me contestan, hasta ahora parece que tengo 2 alumnos nomás. Gracias, Ricardo, y gracias, Cristian, por participar. ¿Lori? Sí, acá te estoy escuchando. Sí, sí. Ah, no, ahí yo, Romero también diciendo que se entiende. Bueno, perfecto. Hasta acá, Flori, estamos con el práctico, como solicitó el titular, un caso práctico relativamente corto, que se pueda desarrollar en su totalidad, que se entienda. Lo importante, chicos, acá es, a ver, dice Cristian, lo que pasa es que debemos seguirle en el desarrollo de la clase para entender. Sí, obvio. Sí, sin duda. Pero yo trato de explicarle, digamos, bastante cada uno de los casos como para que ustedes terminen entendiendo. Esto lo van a terminar de entender cuando intenten desarrollar los prácticos. Por eso, lo ideal, en todos los casos, es que ustedes vayan haciendo los prácticos del rubro en forma anticipada, de forma tal de que les surjan las dudas que vayan teniendo y que cuando tengan las clases ustedes nos utilicen a nosotros para sacarse esas dudas y poder entender qué es lo que no están entendiendo de los casos en general, porque nosotros estamos acá para explicarle cualquiera de los casos que está en la guía de trabajos prácticos. O sea, no solo estamos para desarrollar el práctico que desarrollamos en el día, porque si ustedes ven algunos parciales y ven exámenes y van a ver que hay cientos de casos distintos, nosotros podemos darle en clase 5, 6 casos, 7 casos, 10 casos de cada uno de los rubros. Casos, digo, cuestiones puntuales que se van desarrollando o que van pasando en cada uno de los rubros. Pero cada rubro puede tener miles de cosas que pueden llegar a pasar y que, en cierta forma, ustedes lo que tienen que determinar es contablemente si el hecho se perfecciona o no, para poder saber cómo contabilizar, si la empresa contabilizó o no, si deben contabilizar o no, si deben dejar puesto en los saldos contables esa operación, y en el caso de que se haya contabilizado mal o no se haya contabilizado, tienen que saber cómo se realiza el asiento de ajuste para llevar esa anormalidad a la normalidad, en cierta forma. Para
si ustedes ven también el caso de bienes de cambio, ven que en cierta forma se entremezcla con los créditos por venta, porque ya sea las compras o las ventas, como decimos siempre, en muchos casos se puede analizar el circuito de compras compras y ventas y cobranzas, y compras y créditos por venta y proveedores. Todo está relacionado con todo, así que ustedes tienen que ir analizando los rubros y a medida que van avanzando, van a ir viendo que tiene una relación ya sea con créditos por venta, de todo. Bueno. A ver. ¿Qué más le puedo contar? No, y bueno, Fernando, sí, acá mañana... Carlos Javier, espera un segundito. Carlos Javier me dice, el saldo 53.100, entonces tiene que ser de 50.600. Yo me equivoqué en una multiplicación y cambié ahí. ¿Está? Es 50.600 del saldo, que surge de multiplicar 150 por 40, 270 por 30, 100 por 50 y 900 por 35. ¿Alguno le queda alguna duda con respecto a este práctico o algún otro práctico, ya sea de los que hayamos dado o de los que hayamos dado de acá para atrás? Obviamente que quiera que nosotros le ayudemos a entender o a desarrollar de los que vinimos dando, de lo que vinimos hablando. Bueno, no sé, Flori, no sé si te parece que está bien. Saya no te entendió bien la diferencia entre con el inventario permanente. No, lo que me parece que, bueno, que Fernando intenta explicar es que lo que confunde un poco son los nombres que se le dan a las cuentas con el nombre que tiene el método. Porque hay un método que se llama diferencia de inventario, que es el sencillo, el práctico, el que utilizan las empresas, como dijo Fernando recién, que no tienen tanta estructura administrativa y que simplifican a lo mejor la determinación del costo de la mercadería mediante un inventario al cierre, y entonces sería existencias iniciales más las compras menos la existencia final, queda determinado el costo de la mercadería vendida. Entonces, dentro de ese costo de la mercadería vendida estarían incluidos todas las diferencias que pueden llegar a haber, como faltantes de inventario, como por tenencia. Es decir, todo está incluido dentro del costo de la mercadería vendida, porque es una diferencia entre la existencia final que haya quedado, como quedó, así como haya quedado, y entonces el método se llama por diferencias de inventario. Se determina el costo de la mercadería vendida por diferencias de inventario. Es decir, la existencia inicial más todas las compras menos la existencia final, y ahí quedó ya el costo de la mercadería vendida. En el otro método, que se llama inventario permanente, que requiere de cierta estructura administrativa, que requiere de cierta organización, el inventario permanente permite detectar si hay faltantes, si hay algún robo de hormiga, es decir, puede haber errores de contabilización. Es decir, el método de inventario permanente lleva un cómputo más detallado, por así decir, de cada tipo de producto que tenga la empresa, y es una fichita por cada tipo de producto. Obviamente que eso es todo informático, ¿no? Claro. Hoy en día todo es informático. Para el inventario permanente, ¿sí? Es justamente que se utilizan
utilizaban, te diría, o se utilizan, pero tenés los métodos de descarga de inventario, tenés el último entrado, primero salido, el primero entrado, primero salido, tenés un precio promedio ponderado, o tenés también el que se utiliza ahora, digamos, porque requiere de un sistema informático bien preciso. Se llama el método de identificación específica, es decir, cada producto que entró tiene el costo que va saliendo, pero también es cierto que se van actualizando permanentemente los costos de todos los productos, es decir, lo compramos a 10, pero bueno, por ahí se hace una evaluación del inventario al mes y bueno, ya directamente se van evaluando y se van recalculando todos los costos automáticamente, ya que es todo sistematizado. Es decir, tener varias formas, ¿no es cierto? Tener el precio promedio ponderado, web, PEPs o identificación específica. Pero lo que decía Fernando es que las diferencias por faltante de unidades o por compras que no se registraron o lo que sea, van a una cuenta de resultado que se llama diferencia de inventario, que no hay que confundirla con el método diferencia de inventario, que es el otro, ¿sí? Eso es lo que dijo. Entonces, en este caso del práctico que dio recién Fernando, la empresa ya había hecho el ajuste contra diferencia de inventario, es decir, tomó el inventario al cierre, vio que estaban las mercaderías o tomó las mercaderías reales que había al cierre y ya las ajustó contra diferencia de inventario, ¿sí? Por eso el ajuste que él propone es tocar la cuenta de diferencia de inventario y no la cuenta de ventiladores o lo que sea, ¿sí? No sé si se entendió eso, ¿no? En su momento. Lo que sí, ustedes lo que tienen que tener, Cristian, como decís, espera el cierre o no espera el cierre. El tema digamos, del inventario permanente, lo que hay que entender es que uno tiene que ser, en cierta forma, coherente con lo que va a hacer. Te explico por qué te lo digo. A ver, vos tenés un único bien que compras el primer día del ejercicio, llega al cierre, lo compras a 10 pesos, ¿no? Y llega al cierre del ejercicio, lo seguís teniendo y vale 15. Entonces, reconoce un resultado por tenencia de 5. Perfecto. Ahora, vos compras 10 unidades a 10. Al mes valen 11. Pero no reconoces el resultado, no haces un ajuste de resultado por tenencia. Vendés esos 10, los vendés a 10 porque nunca reconociste el resultado por tenencia. Después compras de vuelta a 11 y sube los bienes y valen 12. Tampoco reconoces, pero los vendés, entonces los das de baja por 11. Y llega el cierre del ejercicio y te queda un único bien que compraste a 13 y al cierre del ejercicio vale 15. Y decís, bueno, el resultado por tenencia 2. Y en realidad eso no es reconocer un resultado por tenencia, es decir, si vas a reconocer el resultado por tenencia, tenés que de alguna forma estructurar tu sistema contable para que reconozca los resultados por tenencia y que el saldo de la cuenta resultado por tenencia refleje realmente lo que significó haber obtenido el resultado por tenencia durante el ejercicio. Lo mismo pasa con resultado por obsolescencia, resultado por deterioro, por robo, por todos los resultados que vos vayas obteniendo. Si no lo vas haciendo durante todo el ejercicio, no tiene sentido. Por eso, si no tenés un sistema correcto que te permite ir llevando todo ese tipo de resultados, lo más conveniente directamente es utilizar el método de diferencia de inventario, que en el costo de mercadería hoy en día te engloba todos los resultados sin discriminarlos.
Pero por eso te digo, no tiene sentido reconocer en la última unidad que te quedó al cierre el resultado por tenencia. Si no vas a ir reconociendo durante el ejercicio el resultado por tenencia que van generando los distintos bienes que pudiste haber ido teniendo durante el ejercicio. Eso lo digo tanto para los prácticos que nosotros terminamos evaluando al cierre, sino para la vida en general, digamos, para la profesión en general. Le voy a contestar algo a Cristian que me parece que preguntó y no se le aclaró bien, digamos. Dice que en el inventario permanente descargas el costo a medida que se detectan faltantes, ¿sí? En realidad, tanto en el método de diferencia de inventario como en el inventario permanente, en los dos, como una medida de control interno, la empresa debería tomar al cierre su inventario físico, es decir, tanto en un método como lleve el método que lleve, en el costo de diferencia de inventario sí o sí, para poder determinar el costo de la mercadería vendida, tendría que saber cuáles son las mercaderías que le quedaron al cierre, las existencias al cierre, y tendría que tomar el inventario. Pero en el inventario permanente también hay que hacer el inventario físico, ¿sí? Y luego compararlo con las existencias que están registradas en la ficha. Y es ahí donde se detecta el faltante. Es decir, los faltantes se detectan recién por comparación con la toma del inventario físico. ¿Se entendió, Cristian? Ahí, o sea que no es que los faltantes se van a ir haciendo a medida que se detectan, no, se detectan justamente cuando se toma el inventario físico y luego se compara con lo que está registrado en las fichas, ¿sí? Claro, pero ahí, por ejemplo, si vos tenés digamos, por norma, ir haciendo un inventario cada 3 meses, cada 3 meses vas a ir determinando diferencias de inventario, que es lo correcto que hagas. Por eso te digo, no hace falta, en el caso de diferencia de inventario, es como que es un poco más, no se ve tanto, porque vos podés ir reconociendo en forma anticipada. Pero en el caso del resultado por tenencia, es como que es un poco más difícil de determinarlo, y no tiene sentido que lo determine solo al cierre, porque eso no va a reflejar el resultado real por tenencia de los bienes que tuviste durante el ejercicio. No sé si se entiende lo que sí, se entendió eso. Bueno, perfecto. Bueno, mañana intentaremos hablar un poquito de aspectos del control interno, de la evaluación del control interno y cuáles son los procedimientos en general de auditoría que ya estuvimos viendo en la teoría, pero cuáles serían los procedimientos de auditoría aplicables al rubro, de los cuales ya habló hoy Fernando, casi todos. Y bueno, intentaremos resolver otro ejercicio práctico, ¿sí? Probablemente le suba uno que ya lo tomamos, que ya lo dimos este año en el primer cuatrimestre, pero antes les voy a preguntar si tienen alguna duda con alguno de los ejercicios de la guía de trabajo práctico, que para eso está, para que la resuelvan, ¿sí? O intenten resolver, y si tienen alguna duda respecto de la guía. Nosotros vamos dando estos ejercicios que son adicionales porque entendemos que esperemos que se aburran, por ahí hay chicos que recursan, es decir, no queremos dar siempre los de la guía, porque por ahí ya están muy trillados, pero sería interesante que, bueno, que intenten resolver a todos los ejercicios y que consulten las dudas que tengan, que siempre les preguntamos qué dudas hay antes de que empecemos la clase, ¿sí? Así que bueno, mañana estamos con ustedes. Voy a dar más cortita que Fernando, que ya dio 1 hora y cuarto prácticamente. Yo voy a tratar de no agotarlos, así que vamos a hacer más light, digamos. Así no salen disparando de la cátedra tan rápido. Gracias a todos por el aguante.
Fernando, muy bien tu clase, te felicito, bien preparado. Así que muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.